Imagina esto. ¿Y si te dijera que la muerte de un papa no es solo un evento trágico para el mundo religioso, sino algo mucho más profundo y significativo? ¿Y si fuera una señal divina que marca el cumplimiento de una antigua advertencia, escrita en las páginas de la Biblia, anunciando tiempos de agitación sin precedentes? En sus Tesalonicenses 2:3 encontramos un mensaje escalofriante. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo no es simplemente un aviso simbólico o un recordatorio moral. Es una clave para entender cómo ciertos eventos actuales podrían ser piezas de un rompecabezas profético que comenzó a armarse hace siglos. Hoy exploraremos cómo los sucesos modernos, incluyendo la muerte de líderes espirituales, podrían estar vinculados a un plan divino mucho más grande y complejo de lo que muchos imaginan. Este texto bíblico no solo nos habla de advertencias, sino también de consecuencias inevitables. Nos invita a reflexionar sobre cómo las Escrituras anticiparon con asombrosa precisión algunos de los acontecimientos que estamos presenciando hoy. Las palabras del apóstol Pablo no son meramente un llamado a la vigilancia espiritual, sino una declaración de que los últimos tiempos estarán marcados por señales claras e inconfundibles. Cuando un líder espiritual como el Papa fallece, el impacto no se limita al ámbito humano ni a las reacciones emocionales de millones de personas. Es algo que trasciende lo visible, penetrando en el reino espiritual y dejando huellas profundas en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, la muerte de los papas ha sido vista como un momento de transición, un cierre de ciclos o incluso una oportunidad para renovar la fe. Pero ¿qué pasa si esta vez no estamos hablando de una simple transición? ¿Qué tal si estamos ante una señal mucho más profunda, escrita desde la antigüedad, que anuncia un cambio radical en la historia espiritual de la humanidad? En Ezequiel 34:10, Dios declara con severidad: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos, haré que dejen de apacentar las ovejas. Esta advertencia no solo denuncia la mala gestión espiritual de aquellos que desvían al pueblo, sino que también anuncia juicio sobre quienes han fallado en su papel de guías espirituales. Cuando este juicio comienza en la casa de Dios, las repercusiones no se detienen allí. En Zacarías 13:7 encontramos otra advertencia profética que resuena intensamente. Despiértate, oh espada, contra mi pastor, contra el varón que es mi compañero, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Estas palabras fueron citadas por Jesús mismo en Mateos 26:31. No solo para prever su propio sufrimiento, sino también para revelar un principio espiritual inmutable. Cuando un líder cae, el rebaño queda vulnerable. Este fenómeno no es simbólico, sino real y palpable. A lo largo de la historia, cada vez que un líder espiritual ha partido, hemos visto cómo la incertidumbre crece, la confusión se expande y las fuerzas de las tinieblas aprovechan para sembrar discordia. Cuando hablamos de figuras tan prominentes como el Papa, las ondas de choque de su partida no se limitan a un grupo específico o región geográfica. Tienen el potencial de afectar a nivel global, alterando el equilibrio espiritual y político del mundo. La Biblia deja claro que eventos aparentemente naturales pueden ser parte de un engranaje profético mayor. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta declaración nos obliga a observar los eventos actuales con una perspectiva espiritual, buscando más allá de las noticias superficiales o las declaraciones oficiales. Nos insta a examinar las Escrituras para discernir lo que Dios ya ha revelado a través de sus mensajeros. No es casualidad que muchos líderes mundiales hayan fallecido en momentos críticos de la historia.
Tampoco es coincidencia que, cuando un nuevo ciclo de oscuridad está por comenzar, la caída de un pastor sea la primera pieza de dominó en caer. En el libro de Apocalipsis, los líderes religiosos no siempre aparecen como figuras de luz. A veces también son retratados como símbolos de corrupción, cuando se apartan del verdadero evangelio. En las cartas a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, encontramos advertencias claras sobre la mornidón, la idolatría y la traición a la verdad. Por ejemplo, en la carta a la iglesia de Sardis, Jesús dice: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Esto podría ser una descripción precisa de muchas instituciones actuales, incluidas aquellas que parecen ser representantes solemnes de la fe. Podría ser que la muerte de uno de sus líderes no sea simplemente un evento físico, sino una forma en que Dios expone lo que ya estaba espiritualmente muerto. A lo largo de la Biblia, Dios no solo juzgó a reyes y profetas, sino también a sacerdotes. En el primer libro de Samuel, el juicio sobre Eli y sus hijos marca un antes y un después en la historia de Israel. Aunque Eli no practicó directamente la corrupción, toleró los pecados de sus hijos, lo cual fue suficiente para que Dios declarara su sentencia. Por cuanto honraste a tus hijos más que a mí, he aquí que yo juro que jamás será cortado de tu casa. La muerte de Eli no fue un evento sorpresa para aquellos que entendieron las advertencias proféticas. Fue el cumplimiento de una sentencia divina. Del mismo modo, la muerte de un papa, especialmente en un contexto de creciente apostasía y corrupción doctrinal, podría no ser un accidente histórico, sino un paso dentro de una línea profética que marca el fin de una era y el inicio de otra aún más sombría. Cuando Jesús habló de los últimos días, fue categórico. Advirtió que engaños bien elaborados surgirían, capaces de confundir incluso a los escogidos. Ahora te invito a reflexionar. ¿Estás preparado para reconocer estas señales y permanecer firme en la fe mientras el mundo enfrenta estos tiempos proféticos? No pierdas de vista las Escrituras y mantente alerta ante lo que está por venir. En Mateo 24:24, Jesús advierte con palabras inquietantes: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, si fuera posible, aún engañarían a los escogidos». Este contexto no solo incluye guerras, rumores de guerras y plagas, sino también una gran tribulación espiritual. ¿Podría la muerte de un líder religioso global formar parte de esta gran ilusión? ¿Sería este el punto de ruptura necesario para introducir nuevas doctrinas, nuevos rostros e incluso la posibilidad de una iglesia global unificada, pero alejada de la verdad del Evangelio? A lo largo de la historia hemos aprendido que todo vacío de poder crea una oportunidad para el surgimiento de nuevas ideologías, muchas de ellas disfrazadas de misericordia o unidad, pero cuyo propósito oculto puede ser peligroso. El libro de Daniel ofrece una de las visiones más perturbadoras sobre el poder que surge tras la caída de otros. En el capítulo 8 se describe cómo un pequeño cuerno crece hasta alcanzar al ejército celestial y derriba la verdad por tierra. Esta figura, interpretada por muchos como una representación del anticristo, no aparece de la nada. Surge en medio del caos, cuando el templo es profanado, cuando la corrupción invade a la lideranza y cuando el pueblo está desorientado y sin dirección. Daniel 8:12 afirma: «Y por la transgresión prosperará y hará lo que quiera». Este versículo revela el resultado de un tiempo en el que la verdad ya no se proclama con valentía, sino que es diluida para complacer intereses políticos y religiosos. La muerte de un papa, lejos de ser simplemente un final, podría marcar el
inicio de este proceso, algunos podrían acusarnos de alarmismo, argumentando que no debemos ver señales del fin en cada evento significativo. Sin embargo, el apóstol Pedro nos advierte precisamente contra este tipo de incredulidad. En 2 Pedro 3:4 leemos: Sabed, esto primero, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Este espíritu domina muchas esferas religiosas y sociales hoy en día. Rechazan la idea de que Dios sigue hablando, juzgando y enviando advertencias. Por eso, cuando ocurre algo de esta magnitud, muchos prefieren permanecer en silencio o espiritualizar el evento sin atreverse a preguntar qué está diciendo Dios a través de esto. La muerte de una figura como el Papa no es simplemente un cambio de nombre o de vestimenta en la cúspide del catolicismo. Es una oportunidad para que textos antiguos encuentren cumplimiento, para que estructuras espirituales sean removidas y para que nuevas fuerzas entren en escena. Aunque no podemos afirmar con certeza absoluta que cada detalle sea el cumplimiento directo de una profecía, sí podemos decir que todo gran cambio espiritual debe ser analizado con discernimiento. La Biblia es clara: cuando llega el juicio, comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. El espíritu de discernimiento es una herramienta indispensable en estos tiempos. No se trata de suposiciones humanas, sino de ver la realidad con los ojos de Dios. En Isaías 29:10 leemos: porque Jehová ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, os cubrió las cabezas de profetas y videntes. Esta ceguera espiritual impide ver que lo que sucede no es simplemente parte de un ciclo político o religioso, sino de una maquinaria profética que se mueve rápidamente. Cuando un líder espiritual muere, los cielos se mueven, no porque ese líder fuera indispensable, sino porque su partida forma parte de un plan divino determinado. Piense en la muerte de Moisés. Aunque fue un líder fiel, su muerte marcó un cierre. Israel no solo lloró, sino que se preparó para un nuevo capítulo, uno donde las batallas serían más intensas y la obediencia más exigente. Deuteronomio 34:5-8. Su ausencia abrió el camino para la conquista de la tierra prometida. En contraste, la muerte de líderes corruptos como Herodes trajo juicios inmediatos y visibles. Cada muerte tiene una resonancia diferente, y debemos preguntarnos: ¿cuál es el eco profético de esta muerte específica? ¿Qué puertas se están cerrando y cuáles se están abriendo? El Apocalipsis habla de trompetas, sellos y copas de ira, cada uno de ellos un evento desencadenante, una señal del avance de los tiempos. No todos pueden reconocer estos signos de inmediato, pero aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden discernirlos. Romanos 13:11 nos exhorta: y esto, sabiendo el tiempo, que es ya hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de lo que cuando creímos. Este versículo nos recuerda que no podemos dormir ni ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Si la muerte de un líder nos despierta, entonces no fue una tragedia, sino una alarma espiritual. Hoy más que nunca es urgente regresar a las Escrituras, examinar nuestros corazones y preguntarnos qué está haciendo Dios en medio de estos eventos. Cada generación ha tenido sus señales, pero no todas han tenido el valor de interpretarlas. La nuestra no puede darse el lujo de ignorarlas. Lo que está en juego no es una institución, sino el alma de millones. El enemigo no descansa y aprovecha cada oportunidad para infiltrarse, dividir y destruir. Por eso, si algo tan grande como la muerte de un papa ocurre, no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Manténgase alerta, busque la verdad y prepárese para lo que viene. El tiempo es corto, la trompeta ha sonado, ahora depende de nosotros decidir si la escuchamos o seguimos dormidos. ¿Tú estás discerniendo los tiempos o simplemente observando?
¿Las noticias? ¿Estás leyendo los titulares o interpretando las señales? Dios está hablando, y su voz resuena más fuerte que nunca para aquellos que están atentos. Esta muerte no es el fin, sino apenas el comienzo de algo que la Biblia ya nos anunció. Y lo peor aún está por venir. Sin embargo, también hay una promesa. Aquellos que permanezcan firmes en Cristo no serán sacudidos, porque aunque la tierra tiemble y los cielos caigan, la palabra de Dios permanece para siempre. Durante siglos, Roma ha sido considerada no solo el centro del catolicismo, sino también un símbolo de autoridad espiritual y tradición religiosa. Pero en el libro de Apocalipsis emerge una figura con una similitud perturbadora. Una gran ciudad asentada sobre 7 colinas, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y llena de nombres de blasfemia. Esta imagen descrita en Apocalipsis 17, 3, 6 ha sido objeto de interpretación por generaciones de estudiosos que han vinculado esta visión profética con el corazón del poder religioso global. La conexión no es casual ni producto de especulaciones modernas. Es una descripción meticulosa que apunta a un sistema que con el tiempo se alejó de su propósito original para convertirse en una herramienta de seducción espiritual. Apocalipsis 17:9 ofrece una pista que ha resonado a través de los siglos. Aquí tienes sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Roma, históricamente conocida como la ciudad de las 7 colinas, encaja con precisión en esta descripción. No es solo una coincidencia geográfica, sino un signo profético de una entidad que ha ejercido influencia global en los campos religioso, cultural y político. La mujer cabalgando sobre la bestia representa una forma de religiosidad que se ha vuelto infiel a la verdad, una institución que ha cambiado la pureza del Evangelio por el poder, los pactos humanos y la corrupción doctrinal. Si la muerte del Papa simboliza el fin de una era, entonces lo que sigue puede ser el surgimiento de este valor ya anticipado en las Escrituras. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha sido claro en su advertencia contra las alianzas profanas entre su pueblo y los sistemas del mundo. El profeta Jeremías clamó contra falsos profetas y sacerdotes que en lugar de sanar a las personas, fortalecieron su rebeldía. En Jeremías 6, 13, 14 leemos: porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su propia codicia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos actúan con engaño. Curan superficialmente la herida de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Este patrón se repite cuando una institución religiosa se convierte en aliada del poder secular, prometiendo paz mientras el juicio se acerca. El Vaticano, con su red diplomática y su influencia en organismos internacionales, ha trascendido su papel espiritual para convertirse en una potencia mundial. Pero esa influencia no siempre ha estado al servicio de la verdad. Apocalipsis 18:2 describe el destino final de esta gran ciudad simbólica. Ha caído Babilonia la Grande, y se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave impura y abominable. Este juicio no se pronuncia sobre una entidad desconocida, sino sobre un sistema que ha contaminado la tierra con su idolatría, su comercio espiritual y su traición a la fe genuina. La referencia a Babilonia no es literal, sino simbólica, como lo fue en los tiempos del profeta Daniel, cuando la ciudad representaba la arrogancia del hombre en oposición directa al gobierno de Dios. La conexión entre esta figura profética y el Vaticano no está en el nombre, sino en el carácter. Cuando una institución que dice representar a Dios adopta prácticas contrarias a su palabra, se convierte en parte de esa Babilonia espiritual. El profeta Ezequiel, en el capítulo 8, fue llevado por el Espíritu al templo de Jerusalén, donde encontró prácticas abominables ocultas tras sus muros.
Lo que debería haber sido un lugar sagrado se había corrompido por completo. Dios reveló que incluso dentro de su casa había quienes adoraban al sol, tallaban ídolos en las paredes y ofrecían incienso a divinidades paganas. Esta visión no se limitó al templo físico de aquella época, es un espejo profético para nuestra generación. Si el centro de la fe se convierte en el centro de la idolatría, entonces el juicio no es una posibilidad, sino una certeza. Cuando una figura como el Papa muere, no solo se cierra un capítulo, podría estar abriendo una puerta para que la corrupción alcance nuevos niveles. Apocalipsis 13 nos presenta otra figura perturbadora. La bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia recibe poder y autoridad del dragón, y con ella el mundo entero se maravilla. Pero hay una segunda bestia que sube de la tierra, con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Esta segunda bestia actúa en nombre de la primera, haciendo que la tierra adore a la bestia principal y realizando grandes señales. Muchos han identificado esta segunda bestia como un poder religioso, un falso sistema espiritual que coopera con el poder político para engañar a las masas. En este contexto, el Vaticano no puede ser ignorado. Su capacidad para unificar, influir y dialogar con líderes mundiales lo convierte en un actor principal en el escenario escatológico. La Biblia advierte repetidamente que el enemigo se disfraza de ángel de luz. No todas las manifestaciones de piedad son verdaderas. En la segunda epístola a los Corintios 11, 13, 15, el apóstol Pablo escribe: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo». Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Si esto es cierto para los individuos, también lo es para las instituciones. Cuando una organización religiosa adopta un mensaje contrario al Evangelio, incluso usando el nombre de Cristo, se convierte en un vehículo de engaño. Es aquí donde el discernimiento espiritual es más necesario que nunca. La conexión entre el poder político y religioso ha sido uno de los mayores desafíos para la pureza del Evangelio. Desde el Edicto de Milán hasta la formación de los Estados Pontificios, la historia del Vaticano ha estado marcada por una mezcla de fe y política, de espiritualidad y diplomacia. Esta combinación, aunque efectiva desde un punto de vista humano, ha generado una estructura que a menudo ha priorizado el poder sobre la verdad. Ahora, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿estamos buscando la verdad o simplemente siguiendo tradiciones? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por intereses humanos? El tiempo es corto. Despiértate, examina tu corazón y prepárate para lo que viene. No te quedes atrapado en las sombras de la ilusión espiritual. Cuando una estructura de poder sufre un impacto, como la muerte de su líder principal, no siempre conduce a una reforma. En muchos casos, lo que ocurre es una reorganización de fuerzas que puede ser aún más peligrosa. En Daniel 7 se describe un cuerno pequeño que habla palabras arrogantes contra el Altísimo y oprime a los santos del Altísimo. Este cuerno surge entre otras estructuras de poder y se distingue por su capacidad para manipular, perseguir y engañar. Aunque la figura es simbólica, su impacto es real. Representa un sistema que aparenta justicia, pero está en guerra contra la verdad. Y cuando una institución religiosa se convierte en cómplice de este sistema, deja de ser luz para transformarse en oscuridad disfrazada. La muerte de un papa dentro de esta estructura no representa simplemente una transición de liderazgo. Puede ser un terreno fértil para que figuras similares al cuerno pequeño ganen mayor control. La idolatría ha sido uno de los pecados más severamente condenados en las Escrituras. No solo la idolatría de imágenes, sino también la idolatría institucional.
la exaltación de la tradición por encima de la palabra, la obediencia ciega a una estructura humana en lugar de escuchar la voz de Dios. En Marcos 7:8, Jesús dice: «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Esta reprensión dirigida a los fariseos es igualmente aplicable hoy cuando las instituciones elevan los decretos humanos al mismo nivel de la verdad revelada. Cuando esto ocurre, el sistema se vuelve fértil para el engaño. Si esa institución tiene alcance global, entonces el error también se propaga a nivel mundial. El Apocalipsis deja claro que en los últimos tiempos habrá un sistema religioso que se aliará con el poder del anticristo. Esto no es una teoría conspirativa, sino un elemento escatológico. El falso profeta no aparece de la nada ni actúa solo. Opera en nombre de una estructura ya establecida, con prestigio y reconocimiento. No necesita construir poder desde cero, lo hereda de una institución consolidada, y cuando la figura más reconocida de esa institución muere, se abre la puerta para que ese trono simbólico sea ocupado por alguien con una agenda completamente diferente. Una agenda que no busca pastorear, sino dominar, que no pretende predicar la verdad, sino sustituirla por un evangelio distorsionado. Las Escrituras no mencionan al Vaticano por su nombre, pero sus descripciones son tan detalladas que resultan imposibles de ignorar. La mujer que se embriaga con la sangre de los santos no es una figura pagana ajena al cristianismo. Es una representación profética de una estructura que bajo el nombre de Dios ha perseguido a aquellos que verdaderamente siguen su palabra. En Apocalipsis 17:6 leemos: «Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran admiración». El asombro de Juan no se debía a su apariencia externa, sino a la contradicción interna. Cómo una institución que debería haber sido sagrada se convirtió en un instrumento de persecución. Frente a estos pasajes, la muerte de un papa no puede ser vista simplemente como un evento eclesiástico. Forma parte de una narrativa profética que nos llama a estar atentos. No se trata de atacar personas ni de despreciar a quienes profesan una fe sincera dentro de cualquier estructura. Se trata de discernir los tiempos. Entender que existe un sistema descrito en la Biblia que puede estar más activo y avanzado de lo que imaginamos. La caída de su figura más visible no es el fin, posiblemente marca el comienzo de su fase más peligrosa. Mientras el mundo observa con solemnidad un funeral, los cielos podrían estar marcando una transición espiritual de proporciones eternas. Lo que viene no es solo la elección de un nuevo líder, sino la continuación de un plan que ya está escrito. Lo que está ocurriendo no nos toma por sorpresa si conocemos las Escrituras. La verdad ya ha sido revelada, y el discernimiento es ahora una responsabilidad. Los signos están a la vista, la profecía no miente, y lo peor aún está por venir. A lo largo de la historia sagrada, uno de los signos más evidentes de declive espiritual ha sido la corrupción interna. Aquellos que deberían enseñar la verdad comenzaron a distorsionarla, intercambiándola por conveniencia, influencia o aceptación social. La Biblia no presenta este fenómeno como algo aislado o circunstancial, sino como una etapa inevitable en el desarrollo del plan profético, especialmente cuando el tiempo se acerca al fin. En 2 Tesalonicenses 2:3 encontramos una advertencia directa. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía no es simplemente un error doctrinal, es una traición consciente de la verdad revelada. Es el abandono intencional de la sana doctrina en favor de mensajes que complacen los oídos, pero condenan el alma. Este fenómeno no surge fuera de la iglesia, sino de dentro, de los altares, de los púlpitos, de los mismos lugares establecidos para alimentar al pueblo de Dios.
La apostasía comienza cuando el temor a Dios es reemplazado por el temor a los hombres, cuando se deja de predicar lo que Dios dijo y se empieza a anunciar lo que la gente quiere oír. El apóstol Pablo anticipó esto en 2 Timoteo 4:3-4 con precisión absoluta. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta descripción no es una exageración, sino un diagnóstico profético de una realidad que ya estamos viviendo. En muchos sectores del cristianismo institucionalizado, el mensaje del arrepentimiento ha sido suplantado por promesas de bienestar. La cruz ha sido minimizada, el pecado relativizado y el juicio eterno convertido en un concepto incómodo que ya no se menciona, como si ignorarlo fuera suficiente para evitarlo. La muerte de un papa en este contexto no es un hecho desconectado, es una alarma dentro de un sistema que ha adoptado la mezcla, que ha tolerado prácticas y enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. El debilitamiento doctrinal no ocurre de un día para otro. Es el resultado de concesiones sucesivas. Primero, ciertos textos son omitidos, luego reinterpretados y finalmente reemplazados por ideas humanistas, espiritualidades híbridas y teologías que buscan agradar al mundo. Pero Dios no puede ser burlado. En Gálatas 1:6-9, el apóstol Pablo lanza una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. Me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No existe un nuevo evangelio aceptable. Cualquier alteración del mensaje original es apostasía, incluso si está envuelta en un lenguaje de paz, inclusión o modernidad. El Antiguo Testamento ya mostraba este patrón claramente. La ciudad de Israel, a pesar de haber presenciado los milagros más increíbles de Dios, cayó repetidamente en la idolatría y la desobediencia cuando sus líderes espirituales se desviaban. En Jeremías 23, el Señor confronta directamente a los profetas que proclaman visiones inventadas, diciendo en el versículo 16, «No deis oídos a las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». Esta tendencia no ha desaparecido con el tiempo. En la nueva alianza, las advertencias se intensifican. El mismo Jesús alertó sobre los falsos profetas que vendrían vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Esta descripción en Mateo 7:15 no es un símbolo vago, sino una imagen vívida del peligro de confiar en las apariencias sin discernimiento. Cuando una figura de liderazgo muere, como en el caso del Papa, el sistema que lo sustentaba no necesariamente se debilita. En muchos casos, lo que ocurre es una reconfiguración de poder que puede llevar a una etapa aún más comprometedora. ¿Estás preparado para discernir los tiempos y permanecer firme en la verdad? Busca la palabra, ora y mantente alerta. Puede reconfigurarse, adaptarse e incluso parecer más fuerte en apariencia. Pero si la raíz está corrupta, los frutos también lo estarán. El problema no radica en la sucesión, sino en los cimientos. Si la piedra angular ya no es Cristo, sino tradiciones humanas, costumbres o acuerdos institucionales y políticos, entonces la apostasía deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad consolidada. La parábola de las dos casas, narrada por Jesús en Mateo 7, 24-27, adquiere aquí un significado urgente. Una estructura puede parecer sólida hasta que llegan las lluvias, los vientos y las tormentas. Entonces se revela si fue construida sobre roca o arena. Hoy,
Muchas estructuras religiosas están siendo sacudidas. La confusión doctrinal no es accidental, es un elemento clave en la preparación del escenario para el final de los tiempos. No basta con que el mundo rechace la verdad, es necesario que también desde los círculos de autoridad espiritual se siembren mensajes confusos, tolerantes con el pecado y complacientes con las filosofías del mundo. Esta es la gran trampa que lleva a las multitudes a un estado de letargo espiritual. En Isaías 30:10, el pueblo dice a los profetas: «No veáis visión, ni nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras». Cuando la verdad incomoda, las mentiras se vuelven atractivas. Cuando la luz revela el pecado, la oscuridad ofrece refugio. Y en este contexto, las estructuras religiosas pueden convertirse en los principales canales del error, no porque nieguen a Dios, sino porque predican un Dios moldeado a la imagen del hombre. La decadencia espiritual también se manifiesta en la adoración. Las prácticas litúrgicas, concebidas como expresiones de reverencia, se convierten en rutinas vacías cuando el corazón se aleja de Dios. El profeta Isaías denunció esto con palabras incisivas en el capítulo 1. Versículos 13 y 15. «No me traigáis más ofrendas vanas, el incienso me es abominación, no puedo soportar vuestras solemnidades. Cuando extendéis vuestras manos para orar, yo cierro mis ojos, porque vuestras manos están llenas de sangre». Esta queja, aunque dirigida a Israel, refleja lo que ocurre cuando la religión se convierte en espectáculo, cuando la forma sustituye al fondo, y cuando Dios es honrado con los labios, mientras el corazón está lejos. Jesús citó este mismo principio en Mateo 15:8-9. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Lo más alarmante es que todo esto ocurre mientras las masas continúan creyendo que están adorando correctamente. La apostasía no se presenta como una rebelión abierta, sino como un desvío sutil y progresivo, revestido de espiritualidad. El enemigo no destruye la fe desde afuera, la corrompe desde dentro. En Apocalipsis 3:1, Jesús dice a la iglesia de Sardis: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Esta es la condición espiritual más peligrosa, la ilusión de vida sin el poder del Espíritu. Y cuando las instituciones religiosas más influyentes del mundo caen en este estado, el camino queda abierto para la manifestación de un sistema global que será presentado como el cumplimiento de la fe, pero que en realidad será su negación. Las Escrituras señalan que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4:1 se establece claramente esta profecía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto no se refiere únicamente a prácticas ocultistas explícitas, sino a sutilezas que niegan el señorío de Cristo, promoviendo un evangelio sin cruz, una gracia sin arrepentimiento y una redención sin obediencia. Y cuando estas enseñanzas provienen de figuras de autoridad religiosa, su impacto es devastador. La muerte de un líder espiritual no debe verse como un simple cambio institucional, sino como un acto con repercusiones celestiales. Si ese liderazgo formaba parte de un sistema desviado, su caída puede ser una señal de juicio y preparación para algo mayor. No se trata de señalar personas, sino de entender los tiempos. La apostasía no es una amenaza futura, es una realidad presente. Aquellos que no están firmes en la verdad revelada corren el riesgo de ser arrastrados por el río de confusión que ya está cubriendo el mundo. La palabra de Dios permanece inmutable. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
Todo aquel que busca al Señor en espíritu y en verdad podrá discernir los tiempos. La muerte del Papa en este escenario es más que un hecho noticioso. Es una pieza que encaja dentro de una imagen mayor, un panorama delineado desde antes de Minnosin, la fundación del mundo. Mientras el mundo observa el cambio de figuras y personalidades, el pueblo de Dios debe fijarse en las señales. Porque estas señales no anuncian tranquilidad, sino conformidad. No prometen estabilidad, sino transición. Y el llamado sigue siendo el mismo. Velad y orad, porque lo peor aún está por venir. La ascensión del falso profeta no es una posibilidad lejana ni una figura reservada exclusivamente para los últimos versículos del Apocalipsis. Es una realidad que se está desarrollando lentamente, con sigilo, desde los mismos espacios que alguna vez proclamaron la verdad. Lo que antes era evidente ahora se camufla en un lenguaje espiritual, en discursos de unidad y en mensajes que promueven la tolerancia absoluta y la aceptación sin transformación. Mientras los ojos del mundo están fijos en las tragedias visibles, el enemigo trabaja en lo oculto, preparando la aparición de aquel que no vendrá con rostro de oscuridad, sino vestido de cordero. Apocalipsis 13:11 describe precisamente esta figura profética. Vi subir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La contradicción es elocuente. Aparenta ser un servidor de Dios, pero sus palabras provienen de otra fuente. Este falso profeta no irrumpe con violencia ni se impone por la fuerza. Gana terreno a través del engaño, hablando en nombre de Dios mientras guía a millones lejos de la verdad. Su misión no es solo confundir, sino dirigir. Conduce a la humanidad hacia la adoración de la bestia y el establecimiento de un sistema global donde la espiritualidad está sometida a la voluntad de un gobierno impío. Su poder no se limita a la palabra, también opera señales. Apocalipsis 13:14 revela que realiza grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que tiene permiso para hacer. Esto no es retórica simbólica, es la descripción de un dominio que atrae la emoción, lo visual y lo espectacular, para respaldar un mensaje profundamente destructivo. Lo más perturbador de esta figura es su capacidad de seducir sin despertar sospechas. Tiene la apariencia de santidad, pronuncia palabras bíblicas, cita versículos, muestra compasión y apertura, pero su esencia está en oposición directa a la obra redentora de Cristo. Su misión es sustituir el Evangelio por uno alternativo que retiene las formas, pero niega el poder. Pablo anticipó esto en 2 Timoteo 3:5, cuando habló de aquellos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían su poder. Es la misma señal más clara. Cuando el mensaje deja de transformar, cuando la gracia ya no exige arrepentimiento, cuando el amor se separa de la santidad, el fundamento para el falso profeta no se prepara en el mundo secular, sino que se esculpe dentro de la misma esfera religiosa. Su autoridad será reconocida no por herejes manifiestos, sino por multitudes de creyentes que han sido despojados del discernimiento por el abandono de la palabra. Jesús dijo en Mateo 24:24 que vendrían falsos profetas que mostrarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto implica que no se trata de figuras externas a la fe, sino de personas, discursos y estructuras que parecerán familiares. Despiértate, examina tu corazón y prepárate para lo que viene. El engaño más peligroso no es el error evidente, sino la mezcla de verdad y falsedad.
lo que no se presenta como una oposición directa a Dios, sino como una alternativa viable. La palabra nos advierte que el engaño final no será presentado como una amenaza, sino como una solución. El falso profeta construirá una narrativa en la que la unidad será más importante que la verdad, la paz más atractiva que la justicia y la experiencia espiritual más deseada que la obediencia a las Escrituras. Es por eso que su voz resonará con fuerza en tiempos de confusión global, cuando la crisis sea profunda, la inseguridad generalizada y el mundo clame por dirección. Aparecerá con respuestas, carisma y autoridad, pero esta autoridad no vendrá del cielo. Apocalipsis 13:12 afirma que este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Su propósito es establecer una falsa adoración global, estructurada y obligatoria. La figura del falso profeta está diseñada para reemplazar el ministerio genuinamente profético. Donde los verdaderos profetas clamaban al arrepentimiento, él llamará a la adaptación. Donde los verdaderos profetas confrontaban el poder con la palabra, él servirá al poder con su voz. Su discurso será ecuménico, su mensaje atractivo y su teología aparentemente bíblica. Pero en su núcleo no habrá verdad, sino manipulación. Su estrategia consistirá en eliminar toda distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Ezequiel 22:26 ya advertía sobre este patrón cuando decía que no hacían diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñaban a discernir entre lo limpio y lo inmundo. En esta atmósfera de confusión, la mentira se establece como verdad. El falso profeta es la figura que unifica el culto, y su papel no es solo doctrinal, sino también litúrgico, político y estratégico. No actúa de forma aislada. Funciona en sincronía con el sistema de la bestia, promoviendo su imagen, exigiendo lealtad y diseñando mecanismos a través de los cuales el control espiritual será impuesto. Apocalipsis 13:15 revela que se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para que ésta hablara y matara a todos los que no la adoraran. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. El falso profeta será quien marque la línea divisoria entre quienes se alinean con el sistema global y quienes son perseguidos por permanecer fieles a Cristo. No podemos entender esta figura sin comprender sus raíces. Nos surge del vacío. Su poder es precedido por un abandono gradual de la verdad, por la normalización de errores y por la aceptación social del sincretismo espiritual. Lo que hoy es visto como progreso mañana será la base teológica de su autoridad. Cada concesión doctrinal, cada declaración pública relativizando el pecado y todo acto ecuménico que disuelve la diferencia entre Cristo y otras creencias están abriendo camino para su llegada. Él no vendrá solo, traerá consigo una estructura religiosa renovada, funcional e influyente, capaz de seducir no solo a las multitudes, sino también a las naciones. Su plataforma no será construida mediante el rechazo total de Dios, sino a través de una espiritualidad alternativa que será percibida como más inclusiva, comprensiva y humana. Pero esta espiritualidad no tendrá cruz, no tendrá sangre, no tendrá resurrección. Será un evangelio sin salvación, una fe sin verdad, una gracia sin arrepentimiento. Y cuando esta religión esté plenamente establecida, la persecución de los verdaderos creyentes dejará de ser simbólica para volverse institucional. Apocalipsis 13:17 confirma esto al hablar de un sistema que impedirá comprar o vender a quienes no se sometan, no solo espiritualmente, sino también económicamente y socialmente. El contexto actual ya refleja las condiciones necesarias para su manifestación. Nunca antes hubo tanta voluntad global de abrazar un mensaje religioso unificado.
Nunca antes hubo tanta presión para silenciar las voces que mantienen la exclusividad de Cristo como Salvador. Nunca antes la corrección bíblica fue tan rechazada, incluso dentro del propio cuerpo religioso. Esta es la preparación del terreno, un suelo fértil para la mentira, una tierra que aplaude lo que Dios odia y censura lo que Dios ordena. Y cuando esta tierra esté lista, surgirá el portavoz de esa nueva espiritualidad. No hablará desde las márgenes, sino desde los púlpitos. No vendrá como un hereje, sino como un reformador. No será marginado, sino exaltado. Su rostro no será reconocible para quienes carecen de discernimiento, pero aquellos que conocen a Dios lo sabrán. Sabrán porque no seguirán señales, sino la palabra. Sabrán porque han sido advertidos. Jesús dijo en Juan 10:5, pero ellos no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la promesa. Aquellos que caminan con el Señor no serán engañados si permanecen en su verdad. No importa cuán carismático sea su discurso, cuán convincente sea su predicación, o cuán milagrosas sean sus señales, si no está alineado con las Escrituras, no es de Dios. La ascensión del falso profeta no es un acontecimiento aislado, sino una pieza clave para la consumación del misterio de iniquidad. Su aparición será el culmen de un proceso que ya ha comenzado, un proceso que no puede ser revertido, pero sí discernido. Y el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Porque quien no lo posea será arrastrado por la corriente, quedará confundido, será seducido y finalmente será marcado. Por eso el llamado sigue siendo urgente. Velad, orad, buscad las Escrituras, porque lo que está en juego no es simplemente una doctrina, sino la eternidad. El falso profeta está en camino, y tal vez su voz ya se escucha, no desde los extremos, sino desde el centro. No desde las márgenes, sino desde las plataformas más altas. Y mientras el mundo lo recibe como una voz de paz, aquellos que conocen la palabra lo identificarán por lo que es, porque aunque tenga cuernos de cordero, su voz seguirá siendo la de un dragón. Este es el principio descrito en la palabra. El escenario profético no estaría completo sin el surgimiento de una alianza entre el poder político y el poder religioso. Una unión diseñada no para glorificar a Dios, sino para consolidar el control total sobre la humanidad. La muerte del Papa, en este contexto, no es simplemente un evento eclesiástico, sino un punto de inflexión en una estrategia espiritual de largo alcance. A medida que la figura del falso profeta consolida y obtiene legitimidad en las esferas de la fe, prepara el terreno para la aparición del anticristo, no como un enemigo visible y brutal, sino como un líder carismático que traerá promesas de paz y unidad. Lo más alarmante no será su presencia, sino su enorme aceptación. En Apocalipsis 13, se describe precisamente el tipo de sistema que surgirá, uno que integra la adoración, el gobierno y la economía bajo el mismo techo de autoridad. Esta autoridad no opera sola. El texto afirma que el falso profeta hace que todos adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada, y que induce al mundo a aceptar su marca. La influencia de este segundo personaje, que representa el poder religioso, no está aislada de la estructura de dominio del anticristo. Por el contrario, ambos actúan en sincronía, ocupando roles estratégicos en la imposición de un orden global que suplanta los valores del reino de Dios. La unión entre religión y política no es un concepto nuevo, pero en el contexto profético asume una dimensión aún más peligrosa. No se trata simplemente de compromisos o acuerdos institucionales diplomáticos, sino de una amálgama espiritual que legitima la rebelión contra la verdad. Daniel 8:24 describe al anticristo como alguien que con su astucia prosperará en el engaño y en su corazón se fortalecerá para destruir a muchos sin previo aviso.
Su autoridad vendrá acompañada de una apariencia de justicia, de un discurso cautivador y de una estrategia que somete. Despiértate, examina tu corazón y prepárate para lo que viene. Será precisamente esta estructura religiosa corrompida la que abrirá las puertas al anticristo, ofreciéndole no solo apoyo político, sino también validación espiritual. El peligro de esta alianza radica en que no será construida por miedo, sino por deseo, un deseo colectivo de estabilidad, paz y prosperidad. Y este anhelo será utilizado como excusa para instalar sistemas de control que bajo la promesa de protección exigirán una sumisión total. La religión despojada de su esencia transformadora se convertirá en un instrumento de poder. Las Escrituras lo advierten con claridad. El falso profeta dará vida a la imagen de la bestia, y todos aquellos que no la adoren serán perseguidos. Apocalipsis 13:15 afirma que incluso perderán la vida si se resisten. El precio de la lealtad a Cristo será cada vez más alto. El anticristo no buscará destruir la fe de manera frontal, intentará sustituirla. Su sistema será inclusivo, aparente y lógico, y su mensaje apelará a la razón humana. Su alianza con el poder religioso le permitirá penetrar donde la política sola no puede llegar, al corazón. Por eso, esta etapa profética es una de las más críticas. No se trata solo de reconocer a un gobernante, sino de identificar un sistema espiritual que opera como un imitador de Cristo, pero cuyo fin es la perdición. Pablo lo llamó en 2 Tesalonicenses 2:4. El hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. No será una negación del cristianismo, sino una sustitución, una copia distorsionada, una falsificación tan hábil que solo el discernimiento espiritual podrá identificarla. En este tiempo será necesaria una fe inquebrantable. Aquellos que se nieguen a adorar al sistema serán rechazados, considerados enemigos del progreso y amenazas para la paz. El poder religioso, en lugar de proteger a los fieles, los señalará. Las estructuras que deberían refugiar a los justos se convertirán en instrumentos de acusación. Cristo ya no será predicado crucificado, sino como una figura política. Ya no se invitará al arrepentimiento, sino a la aceptación incondicional de un nuevo orden mundial que exige lealtad absoluta. El Apocalipsis revela que este sistema durará solo un tiempo, no será eterno, pero mientras esté vigente, su influencia será devastadora. Por eso el llamado es claro: permanezcan firmes, no cedan a la presión, ni se dejen llevar por la aparente normalidad de un mundo que camina hacia la ruina. La alianza entre el poder religioso y el anticristo será el ápice de una larga serie de desviaciones. Cada paso que hoy parece insignificante, cada concesión doctrinal, cada silencio ante el pecado y cada pacto con el mundo es otro eslabón en la cadena que sostiene esta apostasía. Dios no ha abandonado a su pueblo sin advertencia. La profecía no está sellada, está abierta, disponible y urgente. Los que conocen la verdad no deben temer, pero sí estar alerta. El discernimiento no será opcional, será vital. Y cuando el falso profeta y el anticristo sean plenamente revelados, no habrá espacio para ambigüedades. La fidelidad a Cristo será la única marca que distinga a los suyos. Aunque el precio de esa lealtad sea alto, la recompensa será eterna, porque los que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. La Escritura ya lo ha dicho, y todo lo que fue profetizado se cumplirá. El juicio no viene sin advertencia. Y Dios, en su misericordia, no permite que el caos se instale sin antes levantar su voz. Cuando las estructuras caigan, cuando los líderes desaparezcan y el mundo entero camine hacia la oscuridad, el llamado de Dios será más urgente que nunca.
no es un grito de desesperación, sino una invitación a despertar, volver al principio y rendirse a la verdad antes de que el tiempo se agote. La muerte del Papa no es el fin de una etapa institucional, es un eco que resuena en el cielo como un recordatorio de que todo lo que no está construido sobre la roca será removido. Y esa roca no es una doctrina, una tradición o un hombre, es Cristo. En medio del trueno profético que se manifiesta en cada rincón del planeta, la voz de Dios sigue siendo clara. Es un llamado al arrepentimiento, no a una religiosidad vacía, ni a una corrección superficial, sino a una transformación radical del corazón. En Ezequiel 18:30, el Señor dice: «Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea causa de vuestra ruina». La iniquidad no es solo lo que se hace contra la ley de Dios, sino también lo que se tolera en el corazón mientras parece santo. Es la conformidad con el pecado, el silencio ante la injusticia y el confort que calla cuando la verdad incomoda. Por eso, el arrepentimiento no es un evento emocional, sino una rendición absoluta. Este es el tiempo determinado para que cada creyente se examine a sí mismo, no señalando hacia afuera, sino escudriñando las partes más íntimas del alma. La Escritura declara en 2 Corintios 13:5: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». En un mundo donde los sistemas religiosos están tambaleando, donde la mentira está vestida de luz y el anticristo prepara su entrada apoyado por falsos profetas, la única defensa del creyente es una fe genuina, arraigada y viva. No basta con haber creído en el pasado o con haber conocido la verdad. La fidelidad es una constancia, no un recuerdo. El Señor busca corazones quebrantados, no rituales decorados. En Joel 2:13 se establece el principio del verdadero arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. La conversión comienza cuando el alma duele, por haber estado lejos, cuando el pecado ya no se justifica y cuando el orgullo cede ante la santidad de Dios. Este dolor no paraliza, impulsa, porque cada lágrima derramada con sinceridad se convierte en una semilla de restauración. Dios no rechaza a quien regresa a Él con humildad. Por el contrario, abre el camino de vuelta, aunque todas las demás puertas estén cerradas. En estos tiempos finales, donde las señales ya no son sombras, sino realidades visibles, ignorar el llamado al arrepentimiento es colocarse voluntariamente fuera de la voluntad de Dios. El Señor dijo en Apocalipsis 3:19: «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». El arrepentimiento es un acto de valentía espiritual. Es reconocer que lo que parecía inofensivo era tóxico, que lo que se aceptaba como normal era contrario a lo divino. Es romper con el espíritu de este siglo para abrazar el carácter del reino. Despiértate, examina tu corazón y prepárate para lo que viene. La palabra afirma en Hebreos 12:14: «Sin santidad nadie verá al Señor». Esto no es una declaración simbólica, sino una condición inquebrantable. La santidad no se obtiene por mérito humano, sino por una rendición continua al Espíritu de Dios. El arrepentimiento abre la puerta, pero es la obediencia diaria lo que mantiene al creyente dentro del camino estrecho. Un camino que no promete comodidad, sino que garantiza la vida eterna. Frente a la inminencia del juicio, no hay mayor regalo que ser hallado fiel. Los tiempos se acortan, no porque el mundo esté acelerando, sino porque el plan de Dios avanza sin pausa. Cada evento, cada crisis, cada caída de líderes y cada sacudida social están alineados con una agenda celestial que no será interrumpida. En Romanos 13:11 somos amonestados. Ahora es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de lo que cuando creímos.
Este despertar no es emocional, sino espiritual. Es dejar de justificar la tibieza, abandonar la doble vida y cerrar todas las puertas a la hipocresía, porque la tibieza será vomitada, no corregida. Así lo declaró el Señor a la iglesia de Vintos en Laodicea. La urgencia del arrepentimiento no reside en el miedo, sino en la convicción de que Dios ha hablado claramente. Ha advertido, enviado su palabra, sus profetas y sus señales, y cada persona es responsable de cómo responde. La misericordia sigue extendida, pero no será eterna. Isaías 55:6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Esta cercanía no será indefinida. Llegará un momento en que el juicio no será una advertencia, sino una realidad. Y en ese momento, solo aquellos marcados por la sangre del Cordero permanecerán en pie. No hay posible neutralidad. El silencio será tomado como una decisión. La pasividad será interpretada como complicidad. Y aquellos que esperaban una señal mayor descubrirán que todas las señales ya fueron dadas. Lo que se necesita ahora no es más información, sino una respuesta, la misma que Juan el Bautista clamó en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa voz sigue siendo válida hoy, resonando fuerte en medio del caos, y toda alma que la escucha tiene la oportunidad de cambiar su destino. El arrepentimiento no es un acto religioso, sino una revolución interior. Es el primer paso de aquellos que serán hallados fieles. Mientras el mundo se prepara para recibir al hombre del pecado, el cielo está buscando a aquellos que se dedican a la verdad. Porque en medio del engaño habrá un remanente, en medio del colapso habrá una iglesia pura, y esa gente no será la más grande, ni la más visible, ni la más reconocida, será la más rendida. Será aquella que eligió la verdad cuando todos eligieron el confort, la que no negoció su fe, no dobló su rodilla y no se avergonzó del Evangelio. Ha llegado el momento de que las excusas terminen. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La puerta permanece abierta, pero no estará abierta para siempre. Aquellos que oyen su voz hoy, que no endurezcan sus corazones, porque mañana puede que ya no haya una voz que escuchar. En el silencio que sigue a una gran sacudida, siempre queda una pregunta en el aire. ¿Qué viene después? La muerte del Papa no marcó solo el fin de una figura, sino que rompió un equilibrio que sostenía estructuras mucho más profundas de lo que parece. Mientras el mundo observa el vacío, algo se mueve en lo invisible. No es el caos lo que se aproxima, sino un orden diferente, diseñado con precisión para suplantar todo lo que parecía estable. Es en este espacio, entre lo que cae y lo que surge, donde tendrá lugar la verdadera batalla. Una batalla que no será entre ideologías ni sistemas humanos, sino entre dos reinos que ya no pueden ocultarse. En medio de este escenario, cada persona será posicionada no por su geografía, religión o tradición, sino por su lealtad. Porque la marca más importante no será la que impone un sistema, sino la que deja el fuego de la verdad en corazones dispuestos. El tiempo de las multitudes indiferentes ha terminado. Lo que viene exigirá definición, y esa definición será espiritual. Aquellos que entienden que esto no es solo una crisis visible, sino el eco de un plan eterno en movimiento, serán los que permanezcan cuando todo lo demás colapse. La profecía no nos fue dada para especular, sino para prepararnos, no para temer, sino para alinearnos con el propósito divino en los días más críticos de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no es coincidencia. Este mensaje no es solo información, es una llamada, porque el cielo está formando una generación que no se rendirá, una generación que aún en medio del fuego continuará diciendo: mi Redentor vive. Y esa es la única base que no se moverá cuando lo peor llegue,
porque lo peor aún está por venir, pero también la gloria. Despiértate, examina tu corazón y prepárate para lo que viene.